La norma internacional de auditoría 805 trata de las consideraciones especiales para la aplicación de las normas internacionales de auditoría en una auditoría de un estado financiero. ¿Cómo puede ser preparado de acuerdo a un marco de referencia de propósito especial o general? Cabe anotar que esta guía no es aplicable para la emisión de informe de auditoría de un auditor de un componente a petición del equipo del encargo de un grupo. Para estos efectos, se tendrá que estudiar la NIA 600. Para el estudio de esta NIA se requiere conocer las definiciones y lineamientos, incluidos en la NIA 200, Objetivos Globales del Auditor Independiente y realización de la auditoría de conformidad con las NIA. Esta norma es que el auditor debe atender las consideraciones especiales para una auditoría de un estado financiero o de un elemento, cuenta o partida en específica de un estado financiero, cuando aplica las normas internacionales de auditoría. Al atender estas consideraciones, el auditor debe tenerlas en cuenta para la aceptación del trabajo, la planeación y ejecución de la auditoría y la formación y dictamen del estado financiero o un elemento, cuenta o partida en específica de un estado financiero. Tratar adecuadamente las consideraciones especiales que son relevantes con respecto a la aceptación del encargo, la planificación y la ejecución de dicho encargo y la formación de una opinión y el informe sobre el estado financiero. Ahora hablaremos sobre las definiciones que esta norma nos menciona. Elemento de un estado financiero es el elemento, cuenta o partida de un estado financiero. Normas internacionales de información financiera son las normas internacionales emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Estado financiero único o un elemento específico de un estado financiero. El estado financiero o elemento incluye las notas relacionadas, las cuales contienen información sobre las políticas contables y demás aclaraciones importantes. Continuamos. La NIA 200 requiere que el auditor cumpla con todas las NIAs de auditoría. Sin embargo, en el caso de la auditoría de un solo estado financiero o un elemento, es de aplicación independiente de si el auditor también ha sido contratado para auditar el conjunto completo de estados financieros de la entidad, y si no ha sido contratado para todo el conjunto de estados financieros, debe determinar si la auditoría de un solo estado financiero es factible o no. También la NIA 210 requiere que el auditor determine si es aceptable el marco de información financiera que se está aplicando en la preparación de los estados financieros. Y en el caso específico de un solo estado o elemento, se debe determinar si la aplicación del MIFA tendrá una presentación que revele información adecuada que le permita a los usuarios a lo que va destinado el informe entender la información y los efectos que conlleva el análisis de este estado financiero y todas sus transacciones y de los hechos materiales que podemos observar. Al momento de formar la opinión, la NIA 210 requiere que los términos del encargo de auditoría que se han acordado incluyan la estructura prevista de cualquier informe que haya de emitir el auditor. En el caso de un solo estado financiero o elemento, el auditor debe considerar si la forma prevista para la opinión es adecuada teniendo en cuenta cada circunstancia. También debemos observar que cuando las NIAs se apliquen a unas auditorías de otra información financiera histórica, estas deben adaptarse en la planificación y en la realización de la auditoría de un estado financiero o de un elemento. El auditor adaptará las NIAs aplicables a la auditoría en la medida en que requieran las circunstancias de dicho encargo. Para formarse una opinión y emitir un informe sobre un solo estado financiero o un solo elemento, el auditor aplicará lo requerido por la NIA 700 y cuando sea aplicable la NIA 800, adaptado según corresponda a las circunstancias de cualquier encargo. Hablemos sobre el informe sobre el conjunto completo de estados financieros de la entidad y sobre un solo estado financiero o sobre un elemento específico de dichos estados financieros. Si un auditor acepta dos encargos, uno para poder emitir un informe sobre un solo estado financiero y el otro para poder auditar el conjunto completo de estados financieros de la entidad, en donde éste podrá expresar una opinión por cada encargo aceptado. Asimismo, nos dice la norma internacional 805 que también el estado financiero auditado o el conjunto completo de estados financieros auditados de la entidad pueden hacerse público a la vez. Si por alguna razón el auditor concluye
que la presentación del estado financiero o del elemento específico no lo distingue suficientemente del conjunto completo de estados financieros, en donde el auditor, por medio de la dirección, podrá solicitar la rectificación de la presentación. El auditor no podrá emitir el informe que contenga la opinión sobre un solo estado financiero hasta que no se haya podido solucionar la diferenciación. Ahora hablemos de la opinión desfavorable o de negación de la opinión en el informe de auditoría sobre un conjunto completo de estados financieros. En un encargo de auditoría, el auditor concluya una opinión desfavorable o se abstiene de opinar sobre el conjunto completo de estados financieros de la entidad. La norma internacional de Auditoría 705 no nos puede permitir la inclusión en el mismo informe de auditoría de una opinión modificada sobre un solo estado financiero que forme parte de dichos estados financieros. En el informe de auditoría sobre el conjunto completo de estados financieros se permite, cuando sea aplicable, denegar la opinión sobre los resultados de las operaciones y expresar una opinión no modificada sobre la situación financiera, puesto que la denegación de la opinión se expresa con respecto a los resultados de las operaciones y a los flujos de efectivo, pero no con respecto a los estados financieros en su conjunto. El auditor no puede expresar una opinión modificada sobre un estado financiero que pueda formar parte de un conjunto completo de estados financieros si ha expresado una opinión desfavorable sobre los estados financieros en su conjunto. A continuación hablaremos sobre la norma internacional de auditoría 810, que lleva como título Encargos para informar sobre estados financieros resumidos. En el alcance de esta norma nos presenta las responsabilidades del auditor en relación con un encargo para poder informar sobre unos estados financieros resumidos, relacionadas esto derivado de los estados financieros auditados de conformidad con las normas internacionales de auditoría. En los objetivos de esta norma tenemos poder determinar si es adecuado aceptar el encargo de auditoría para poder informar sobre los estados financieros resumidos. Cuando se determine que sí se realiza el encargo de auditoría, el auditor podrá formarse una opinión sobre los estados financieros resumidos basados en una evaluación de las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría. Poder expresar dicha opinión en un informe escrito de auditoría. Dentro de las definiciones que nos presenta esta norma internacional de auditoría tenemos criterios aplicados, que son los criterios usados por la dirección para la elaboración de los estados financieros resumidos. Estados financieros auditados, que son los estados financieros que audita el auditor de acuerdo con las normas internacionales de auditoría y de los cuales se derivan los estados financieros resumidos. Estados financieros resumidos, que es la representación estructurada de la información financiera histórica relacionada con los estados financieros, referente a un periodo específico. Dentro de los requerimientos tenemos la aceptación del encargo. El auditor deberá aceptar el encargo de auditoría para poder informar sobre los estados financieros resumidos. Dentro de los requerimientos de esta norma internacional tenemos la aceptación del encargo. El auditor deberá aceptar el encargo de auditoría para poder informar sobre los estados financieros resumidos cuando sea contratado para auditar también los estados financieros de los cuales se derivan. Cuando va a aceptar el encargo, el auditor deberá determinar si es adecuada la aplicación de los criterios, obtener el acuerdo con la dirección para la conducción de la auditoría, reconociendo sus responsabilidades y dictaminar sobre los estados financieros resumidos. Naturaleza de los procedimientos. El auditor deberá realizar los procedimientos de auditoría que determinen necesarios para la auditoría, como evaluar si los estados financieros resumidos identifican adecuadamente los estados financieros auditados y la información presentada concuerdan. La evaluación por el auditor de si los estados financieros auditados están disponibles para los usuarios a los que se destinan los estados financieros resumidos. Forma de la opinión. Cuando el auditor ha concluido que puede utilizar una opinión no modificada, deberá expresar que los estados financieros resumidos son consistentes y presentan un resumen razonable de los estados financieros auditados. La fecha del dictamen debe determinarse luego de haber obtenido la suficiente y apropiada evidencia de auditoría sobre la cual soporta su opinión. Si la legislación o normatividad prescribe la redacción de la opinión sobre los estados financieros resumidos,
En términos que son diferentes, el auditor deberá aplicar los procedimientos prescritos y cualquier procedimiento adicional necesario que permita al auditor expresar la opinión prescrita y evaluar si los usuarios de los estados financieros resumidos podrían malentender la opinión del auditor sobre los estados financieros resumidos y, de ser así, una explicación adicional en el informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos que podrían mitigar el posible malentendido. ¿Cuáles son los hechos posteriores a la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros auditados? El informe del auditor sobre los estados financieros resumidos puede tener una fecha posterior a la del dictamen del auditor sobre los estados financieros. El auditor puede llegar a enterarse de hechos que existieron en la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros auditados, pero de los cuales no tenía conocimiento previo. Información en documentos que contienen los estados financieros resumidos. El auditor deberá leer la otra información incluida en un documento que contenga los estados financieros resumidos y que se relacione con el informe de auditoría para identificar consistencias de importancia relativa, si las hubiere, con los estados financieros resumidos. Si al leer la otra información el auditor identifica una consistencia de importancia relativa, deberá determinar si los estados financieros resumidos o la otra información necesitan ser revisados. Informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos. ¿Cuáles elementos contendrá el informe de auditoría? Contendrá un título que indique claramente que el informe de auditoría es independiente, un destinatario, el título de cada estado que se incluya en los estados financieros resumidos, identificación de los estados financieros auditados, la expresión clara de la opinión, una declaración que ponga en manifiesto que los estados financieros resumidos no contienen toda la información a revelar, una referencia al informe de auditoría sobre los estados financieros auditados, la descripción de la responsabilidad de la dirección, una declaración de la responsabilidad del auditor. También debe incluir la firma del auditor, la dirección del auditor y la fecha del informe de auditoría. Se debe hacer una declaración en los estados financieros de que existe alguno de los elementos que se pueden observar en pantalla. También se debe describir el fundamento de la opinión si es que esta fue una opinión con salvedades. También se debe aclarar el párrafo de énfasis o de otras cuestiones, o las incorrecciones materiales no corregidas en otra información. Cuando exista una opinión desfavorable o una denegación de opinión, debemos poner en manifiesto y fundamentar y describir cuáles fueron las causas de la opinión desfavorable o de la denegación, si no resulta adecuado expresar una opinión sobre los estados financieros resumidos. Así también, si estos no fueran congruentes comparados con los estados financieros auditados o no es un resumen fiel de estos, de acuerdo con los criterios, y si la dirección rehúsa cambiarlos, es necesario que el auditor deba expresar una opinión desfavorable sobre dichos estados financieros resumidos. Si los estados financieros presentan información comparativa y los resumidos no lo presentan, el auditor debe determinar si dicha omisión es razonable de acuerdo con el encargo y debe determinar el efecto de una omisión que no sea razonable. Se debe evaluar también cualquier información adicional no auditada que se presente en los estados financieros resumidos. Estos se distinguen de dichos estados y si el auditor llega a la conclusión de que esta información no se puede distinguir claramente, solicitará a la dirección que modifique la presentación de la información adicional auditada. Si la dirección se niega a hacerlo, el auditor debe explicar en el informe que dicha información adicional no está cubierta por dicho informe. Al momento que la dirección desee vincular al auditor en un documento que contenga estados financieros resumidos, pero no está previsto incluir el correspondiente informe de auditoría, el auditor debe solicitar a la dirección incluir el informe. Si la dirección rehúsa hacerlo, el auditor determinará medidas adecuadas para evitar que la dirección lo asocie de manera inadecuada con los estados financieros resumidos. El auditor debe estar atento a cualquier asociación de la dirección en caso de ser vinculados a estos estados financieros resumidos sin haberlos trabajado.
En el caso de solo haber sido contratado para informar sobre los estados financieros en su conjunto, deberá satisfacerse de que la referencia al auditor se hace en el contexto del informe de auditoría sobre los informes de estados financieros auditados y que la declaración no produce la impresión de que el auditor ha informado sobre los estados financieros resumidos. Debe estar constante comunicación con los de la dirección y, en el caso de verse rehusada a colaborar, tomar todas las medidas necesarias para la desvinculación con estados financieros resumidos. Gracias por tu atención al presente video. Esperamos que haya sido de beneficio al crecimiento estudiantil. Los invitamos a estudiar las guías de aplicación y anexos de cada norma. Bendiciones.